Hola, buenos días, ¿cómo están, iglesia, familia? Les saludo desde acá, su pastor Daniel Páez, y en este espacio de las redes sociales por YouTube, hoy domingo 27 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de prédica dominical y espero que estés preparado ahí en tu casa, junto con tu familia, para escuchar hoy a tiempo la palabra de Dios. Así que te invito a que pasemos un momento para orar juntos y luego dar inicio a este tiempo de la predicación dominical. Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por la oportunidad que nos brindas hoy de poder acceder a tu presencia, Dios, y poder comunicarnos contigo a través de la oración. Dado que es tu Santo Espíritu quien nos guía, quien nos conduce y nos direcciona hacia ti, Padre, en esta mañana, para poner delante de ti este tiempo, nuestras vidas y este tiempo de la prédica. Señor Dios, te ruego que nos dirija, nos guíe, abra nuestro entendimiento hoy y todos nuestros sentidos estén atentos a escuchar tu palabra, Señor. Dame dirección, dame guía, Señor, y que la sabiduría tuya, Señor, ponga las palabras adecuadas en mi boca para enseñar tu palabra en esta mañana, Señor. Bendice a todos en sus casas que están conectados a través de esta red social, Señor, y que sea tú, Señor, hablándoles por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, en esta mañana. Amén. Amén. Bien, el tema que nos toca hoy es el tercer tema y habla sobre la autoridad de Jesús. Todavía estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Ya vimos cómo Jesús inició su ministerio escogiendo a esos primeros 4 discípulos que les invitó a ser parte de su misión acá en la tierra, de llevar y predicar el Evangelio de Dios. Y hoy ya el Señor Jesús lo vemos en su actividad ministerial, ya en un lugar muy popular, muy asistido en ese tiempo por los judíos, y era la sinagoga. Vemos que en los primeros versículos, leyendo el versículo 21, dice: Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum, y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Vemos acá lo que nos dice este primer versículo, los versículos 21 y 22, en cuanto a este comienzo de la actividad ministerial de Jesús. Y vemos aquí la admiración por su enseñanza. Dice que llegó a Capernaum un día de reposo, un día sábado, era el día de reposo para los judíos, y ellos estaban en la sinagoga. Era un lugar pequeño. Sabemos que en ese tiempo el templo estaba distante, estaba en Jerusalén, pero los judíos habían hecho este tipo de lugar donde ellos se reunían, allí la comunidad cercana, y estos lugares se les conocía como las sinagogas. Allí oraban, allí tenían la lectura de la palabra y también tenían la predicación o meditación de esa lectura de la palabra. Jesús entró allí a Capernaum y comenzó a enseñar, y vemos allí la admiración que tuvieron las personas que estaban allí en la sinagoga. Dice allí los versículos que todos estaban admirados de su enseñanza, porque
les enseñaba allí con autoridad, lo hacía con autoridad. Vemos que la gente que escuchó a Jesús, la gente que escuchó la enseñanza de Jesús, estaba admirada. Era algo que por primera vez ellos escuchaban a Jesús enseñar, pero era algo distinto para ellos. Por eso vemos allí el asombro, lo maravilloso que ellos estaban, lo maravillados que ellos estaban de la enseñanza del Señor Jesús. Sus frases eran como saeta de parte de Dios mismo, porque no solamente se maravillaban por la enseñanza, sino que también por la forma en que Jesús hablaba y decía las cosas. Su autoridad era propia y no prestada. Además, no era un simple expositor del texto, sino que era la autoridad original, que hacía hablar a su propio texto y daba calor a sus propias palabras. Él era la palabra, Él era el verbo allí, y eso causaba admiración en sus oyentes. Vemos aquí entonces que la autoridad de Jesús la vemos primero en cómo Él enseñaba. La gente quedaba admirada de la enseñanza de Jesús. ¿Qué nos habla esto para nosotros hoy en cuanto a nosotros que enseñamos la palabra de Dios? Nosotros que tenemos la palabra de Dios y la enseñamos a otros, debe ser siempre nuestro enfoque, que la palabra de Dios mismo hable, que sea la palabra de Dios la que nosotros pronunciemos y hablemos en cada enseñanza que nosotros decimos o llevamos a cabo. Además debemos enseñar con la autoridad de la convicción de la palabra de Dios. Debemos referirnos a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que nosotros, a nuestras propias palabras. Siempre debemos ir al texto, a lo que nos dice la palabra de Dios, y darle a esa palabra que ella misma se interpreta, ella misma enseña a los oyentes y enseña también a nuestras vidas. Entonces tenemos este primer punto en cuanto a la autoridad de Jesús, era la forma de su enseñanza, la manera de enseñar de Jesús. Pero también vemos la autoridad sobre los demonios. Y allí en el versículo 23 dice: en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: cállate, sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea. Vemos acá otra característica de la autoridad de Jesús, y era en cuanto a los espíritus o a los demonios. Dice allí que en esa sinagoga había un hombre, una persona que tenía un espíritu inmundo, y enseguida dice allí que reconoció a Jesús. Y fíjense cómo
aún los espíritus, los demonios, reconocieron el poder y la autoridad de Cristo. Y vean cómo el demonio o el espíritu se dirige hacia Jesucristo. Dice, ¿qué tienes? Dice, Jesús de Nazaret. Primero lo llama por su nombre, lo reconoce por su nombre. Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios reconocen a Jesucristo, reconocen el poder y la autoridad que tiene Jesucristo y que ejerce Jesucristo sobre ellos. Y vemos allí cómo dice, ¿qué tiene contra nosotros? O sea, ¿qué hay entre tú y nosotros? No podemos, los demonios, dice también la Biblia, que tiemblan ante la presencia y el poder de Dios, y que también huyen cuando está la presencia de Jesucristo. Y vemos allí cómo el Señor le reprende a este espíritu inmundo, y dice allí que Jesús respondió al espíritu malo y le dijo, cállate, sal de este hombre. Vemos allí la autoridad, el poder. Jesús no hizo un escándalo, Jesús no hizo un show para que todo el mundo viera y lo que él estaba haciendo. Él, con solo una palabra, mandó a que este espíritu se enmudeciera, callara, ¿verdad? Y también saliera de este hombre. Ahí vemos cómo aún los demonios, y vemos que el poder y la autoridad de Jesús sobre Satanás. Aquí Satanás quiso desafiar la autoridad de Cristo. Las primeras palabras de los demonios muestran que ellos sentían que no tenían nada en común con Jesús. Luego lo reconocieron, lo que tantos hombres no han querido reconocer, a Cristo como el mismo Hijo de Dios. Si bien aún los demonios creen, como dice Santiago, no es una fe salvadora, sino solo el reconocimiento de una realidad. Aquí vemos entonces cómo el Señor Jesucristo manifiesta su poder y su autoridad ante los espíritus, los demonios. La reprensión a los demonios. Dice, aquí el Señor muestra otra faceta de la autoridad del control. No podía aceptar el testimonio de un demonio, aunque fuera verdad. Además, todavía no era el momento de ser proclamado públicamente como el Mesías. Este es un episodio más en esa guerra sin cuartel que se había librado desde el principio entre la simiente de la mujer y la de la serpiente, como dice en Génesis 3:15. Vemos aquí todo el control, todo el dominio que muestra Jesús en cuanto a su autoridad, ¿verdad? También vemos que la reacción de las personas, de la gente que estaba allí, los versículos 27 y 28 dicen allí que dice, la gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen. La gente reacciona ante esta manifestación de poder, de autoridad de Jesús sobre los demonios. La gente queda asombrada por las palabras que pronunció Jesús para echar fuera a este demonio. Los hechos habían autenticado su palabra, como era de suponer. Su fama se difundió por toda la región.
Vemos allí entonces también manifestada la autoridad de Jesús sobre Satanás y sus demonios. La autoridad en el cuidado de los más necesitados. También vemos cómo Jesús ejerce su autoridad sobre los más necesitados. Versículos que siguen allí, el versículo 29, que dice: luego Jesús salió de la sinagoga, ¿verdad? Y se fueron con Santiago, y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante, la fiebre se le fue y la suegra de Simón le sirvió de comer. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. Vemos entonces en este relato, este primer relato, de los versículos 29 al 34, la autoridad en el cuidado de los más necesitados. Y vemos acá cómo cambia el Señor Jesús de escenario. De la escena pública pasaron a una escena más íntima, en el hogar, en un hogar de uno de sus discípulos, llamado Pedro. Fueron a la casa de Pedro y allí lo iban a recibir para servirle también, para que Jesús pudiera descansar, un hogar, tener ese calor de familia y de hogar. Pero sin embargo, al llegar se encontró con algo que llenaba de preocupación ese hogar, y era la condición febril de la suegra de Pedro. Dice que allí estaba también la suegra de Pedro, pero estaba enferma, tenía una fiebre que la tenía allí debilitada, la tenía acostada. Dice que a Jesús enseguida le hablaron de ella y de su condición. Fíjate, enseguida que entró al hogar de Pedro, le hablaron de la situación y de la condición que estaba la suegra de Pedro. Y vemos allí en cómo Jesús muestra su autoridad, pero también muestra su compasión, la compasión y cura del Señor. Cómo el Señor ejerce su autoridad, pero con compasión. Según el relato que del otro evangelio paralelo de Lucas, el Señor dice allí que literalmente se inclinó sobre ella, Lucas 4:39, y reprendió a la fiebre, de modo que la mujer vio su rostro y oyó su voz. Literalmente se inclinó, el Señor se postró allí. Y también Marcos añade el tierno detalle de que Él la tocó, no solamente se inclinó, sino que también la tocó y extendió su mano y también levantándola, y allí su poder tuvo un efecto inmediato. La fiebre se fue del cuerpo de la suegra de Pedro, y dice, vemos allí la autoridad de Jesús sobre aún la enfermedad. Esta manera de actuar también establecía una estrecha relación personal que tenía Jesús ante las personas que iban a ser sanadas. El Señor no solamente sanaba a las personas, sino que su actitud era de ir, de acercarse, de tener compasión de ella, de acercarse para tener una relación más cercana a esa persona, a su necesidad. Y vemos allí cómo
Él manifiesta su poder, sanando, levantando a esta mujer, y de inmediato la fiebre le fue quitada y reintegrada a la vida normal. Vemos allí también qué mejor forma de glorificar a Dios en las actividades cotidianas que sirviendo al Señor y a los demás. En cuanto a la suegra de Pedro, enseguida se levantó y, como si nada hubiese sucedido, como que si no hubiese tenido nunca fiebre, de inmediato empezó a servirle al Señor y a los demás. Una manera de glorificar al Señor, una manera de darle gracias al Señor por sus hechos, por su poder y maravilla hacia nosotros. De que esta mujer, después que fue sanada, inmediatamente le servía al Señor. Un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo de modelo que podemos seguir nosotros también hoy en día en cuanto a servir al Señor y de glorificar el nombre del Señor. También vemos aquí la otra parte, la gente y su necesidad. La gente y su necesidad. Dicen los versículos 32 y 34, también el 40 y 45. Tantos acudieron a la puerta de la casa de Pedro que les pareció que toda la ciudad se había dado cita allí, y una vez más pudieron comprobar tanto el poder y autoridad del Señor en operación, como también su sensibilidad a las necesidades de los demás. Mucha gente se agolpó, se llegó allí a la casa de Pedro. Dice que al caer el sol, ya anocheciendo, mucha gente llegó allí con necesidades, mucha gente con enfermedades, mucha gente que estaba poseída por demonios. Llegaron allí y recibieron sanidad y liberación. Jesús les atendió. Jesús no puso obstáculo, sino que atendió a toda esa gente que llegó en ese momento allí. Un día de mucha actividad para el Señor en cuanto a su ministerio. Allí vemos que tuvo que atender a mucha gente enferma, a mucha gente con diferentes clases de necesidades, y también mucha gente endemoniada. Vemos el poder y la sensibilidad de Jesús a las necesidades de los demás. También vemos su poder y su piedad. Los versículos 40 al 45 nos relatan allí sobre un caso especial, porque habla de un hombre con una enfermedad que para ese tiempo era bastante rechazada por las personas, como la lepra. Había un hombre leproso que se acercó a Jesús y con mucha humildad le solicitó a Jesús si quería sanarlo, Vemos primeramente aquí la actitud del leproso hacia Jesús. Se le acercó, dice allí este hombre, dice un hombre que tenía lepra, que tenía la piel enferma, se le acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Dice esta versión. Otra versión dice: Señor, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Con mucha humildad, con mucha reverencia llegó ante Jesús, no demandando, sino pidiendo ayuda. Y vemos que este hombre, la enfermedad que tenía era una enfermedad que para ese momento, para ese entonces, la gente que padecía de lepra, tenía que ser sacada de la ciudad, tenía que
estar alejada, tenía que tener distanciamiento social, como ahorita nosotros tenemos que hacer con esta enfermedad del COVID-19. La gente que tenía lepra en ese entonces era una gente que se tenía que apartar de los demás. Pero vemos, y era una persona que estaba inmunda, era considerada una persona inmunda por la ley judía. Pero vemos aquí cómo Jesús tiene compasión y muestra piedad sobre esta persona, y vemos también el poder para tocar a este hombre. Dice que Jesús extendió su mano y tocó a este hombre, y le dijo, el Señor Jesús allí le dice a este hombre, Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero hacerlo, ya estás sano, quiero hacerlo. La disposición siempre de Jesús hacia los necesitados. Siempre Jesús está dispuesto. Siempre vamos a conseguir a Dios, al Señor Jesucristo, dispuesto para nuestras necesidades. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos olvidamos de que el Señor siempre está allí. El Señor está allí esperando que nosotros llamemos, esperando que nosotros nos humillemos y le suplicamos a Él su ayuda, y Él va a extender su mano y va a decir, sí quiero ayudarte, sí quiero sanarte, sí quiero proveerte, sí quiero perdonarte. El Señor va a estar allí dispuesto para nosotros, así como estuvo dispuesto para este hombre y para la solicitud que le dio a este hombre. La simpatía y la compasión del Señor. Primero notamos lo que sintió y luego lo que hizo. Es la segunda vez en este capítulo que toca a alguien. Su mano se extendió en respuesta a la oración y movida por la compasión, y sigue siendo así. Bajo la ley, una persona se volvía ceremonialmente inmunda, como dije, si tocaba a un leproso, pero no le importó en absoluto aquel que era y es intrínsecamente santo. ¿Cuánto debe haber significado para este hombre que alguien le tocara, quizás por primera vez en muchos años, como refleja allí? Entonces, vemos allí que el Señor le dice a este hombre, sí quiero, sé limpio. La palabra de autoridad y poder, su amor y compasión eran iguales a su poder. La fuente de su autoridad, ¿de dónde venía la autoridad del Señor? Vemos allí el versículo 35, leamos el versículo 35 y allí vamos a ver de dónde venía la fuente de autoridad de Jesús. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Ahí vemos su comunión con Dios. La fuente de su autoridad era su comunión con Dios. Veremos en este evangelio con cuánta frecuencia el Señor se retiraba a estos lugares solitarios en busca de esa fuerza espiritual donde debía reponer sus fuerzas. El Señor siempre se apartaba a un lugar solitario en la hora más oscura. Él buscaba esa comunión con Dios. La fuente de su autoridad venía de una relación con su Padre. Buscaba al Señor Jesús esos momentos, esos lugares donde podía pasar tiempo a solas con Dios. Y esto nos muestra algo importante para nosotros, que también servimos al Señor, que también estamos en un ministerio. La importancia de buscar
tiempo con Dios, tiempo a solas con Jesús, pasar momentos, tener un lugar donde apartarnos después de tantas tareas ministeriales, después de tantos compromisos laborales en el hogar, tener un tiempo para apartar y un lugar para apartarnos a solas con Jesús, buscar a Jesús, buscar la fuente de poder, de autoridad y de amor para actuar como actuaba Jesús, con compasión por la gente, ayudando a los más necesitados, acercándose a los que eran rechazados, compartir con los más necesitados, impartir ese poder, impartir enseñanza. Vamos a ser eficaces cuando vayamos y pasemos tiempo a solas con el Señor Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Maestro. Es lo que nos enseña aquí Jesús. También su responsabilidad en la misión. Nos habla allí de que los versículos 38 y 39 dice allí, después que los discípulos lo buscaban e interrumpieron su tiempo de oración, le dijeron: todos te están buscando. Pero Jesús les dijo: vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo. Su responsabilidad en la misión. Jesús estaba claro. Jesús no venía solamente para sanar a los enfermos. Jesús venía para una misión, y la misión era llevar las buenas noticias de salvación. Eso era la predicación de la palabra de Dios. Ese era su principal enfoque y responsabilidad. Y de allí vemos esa autoridad bien enfocada, bien orientada hacia lo que él venía a hacer. Tenía que ir a otros lugares, tenía que llevar el mensaje a otra gente, a otros pueblos, a otras naciones. Y vemos aquí cómo el Señor nos enseña que debemos hacer misiones, ir a otros pueblos, a otras naciones, a otros lugares, a llevar el mensaje de la buena noticia de salvación del reino de Dios en la persona de Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, en esta etapa de Jesús, el siervo y salvador, comenzando como era un día en la vida del maestro, muy intenso, pero muy fructífero para él y para la gente de ese momento, al cual enseñaba la palabra, sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban poseídos por espíritus inmundos y tocaba a aquellos que eran por la sociedad, eran personas apartadas, como este leproso. Tocaba y los sanaba, tenía compasión, tenía piedad por esas personas, se acercaba. Y como también vemos su autoridad en la misión que se le había encomendado, de predicar, de ir y predicar ese evangelio a todos los pueblos, a todas las personas. ¿Qué nos deja esta enseñanza hoy? Todas estas cosas. Hay que enseñar la palabra con autoridad. Hay que ir a la fuente de esa autoridad, que es la comunión con nuestro Dios, con nuestro Salvador Jesucristo. Hay que aprender de esa compasión de Dios y de ese amor por estar con los más necesitados, ayudar a los más vulnerables de nuestra sociedad hoy, cumplir con ese mandamiento de predicar el evangelio. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor Jesucristo por este testimonio y este modelo que Él nos deja a través de su palabra cuando estuvo acá en la tierra. Este es el modelo que hoy tú y yo, hermano, como iglesia de Cristo, debemos seguir haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Predicar,
su palabra y hacer discípulos, llegar a los más necesitados. Gracias al Señor le damos en esta mañana por su palabra, por revelarnos la verdad y que esta palabra de Dios quede guardada en nuestros corazones para ponerla por obra. Tenemos que seguir llevando el mensaje de salvación. Nos queda a nosotros continuar con la tarea, con la misión que nos ha encomendado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo vamos a hacer? Claro que sí, con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu. Bendiciones, hermanos. Que la paz de Dios y el poder de Dios pose sobre todos ustedes. Un saludo para todos y Dios me les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, para la próxima semana, continuando con esta serie de predicaciones, Jesús, siervo y salvador, basado en el Evangelio de Marcos. Muchas gracias.